Hola, soy Mónica Navarro, saludándolos desde el Parque Ecológico La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. Santa Catarina es un municipio del estado de Nuevo León. Está ubicado a 15 kilómetros al poniente de Monterrey y forma parte de la zona metropolitana. El Parque Ecológico La Huasteca forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y es uno de los sitios más increíbles y representativos del estado. Se localiza en el extremo suroeste de la zona metropolitana de Monterrey, aproximadamente a 20 minutos del centro. Para llegar, nos dirigimos por la avenida Morones Prieto, al finalizar en Santa Catarina, a 17.5 kilómetros a un costado del inicio de la carretera de cuota Monterrey-Saltillo, en la esquina de la calle Benito Juárez y Licenciado Raúl Caballero. La constitución geológica del Cañón de la Huasteca está formado por piedra caliza y pizarras, que hace millones de años fueron sedimento del fondo marino, donde se pueden apreciar las rocas de la Sierra Madre Oriental, contemplando edades que van desde los yesos del Jurásico Superior hasta rocas del Cretácico, y ahora se levantan verticales, alcanzando enormes alturas. Las formas tan singulares de las crestas y de los riscos se deben a las lluvias torrenciales que han caído en diferentes épocas, aunado a la erosión causada por el viento y por el agua. Sus alargadas paredes rocosas conforman la parte final de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Es el paso natural del río Santa Catarina y es donde se registran las mayores precipitaciones del estado. Pero veamos un poquito de su historia y algunos de sus acontecimientos más importantes que ocurrieron aquí. El complejo encañonado de la Huasteca es recorrido por el río Santa Catarina, el cual nace en la zona del municipio de Santiago por medio de varios afluentes. Cerca de la localidad, la Ciénega de González, aparece la primera gran boca del cañón, la cual corta a la Sierra de San Cristóbal con grandes paredones rocosos. Después de esta primera abertura, el cañón toma también el nombre de San Cristóbal y se dirige hacia el noroeste, a lo largo de un profundo valle de 25 kilómetros de longitud. En ese tramo, la profundidad máxima la otorga el cerro Los Portales por el lado izquierdo, el cual cae en un desnivel de aproximadamente 1.600 metros, mientras que por el lado contrario, el Cerro del Magueyal se alza en más de 1.300 metros. En este trayecto se unen los cañones de Chupaderos, El Pajonal y La Sandía. La segunda boca está al final de este valle y corta la sierra en Corral de Palmas, después de la cual el cañón de la Huasteca pasa a otro largo valle hacia el noroeste durante 10 kilómetros, recibiendo a los cañones de Salazar y La Escalera. La tercera boca es la del Pico del Águila, que mide también 2 kilómetros, terminando en otro valle hacia el norte, que recibe a los cañones de Ballesteros y San Pablo. La última y cuarta boca es la de Santa Catarina, en curvas pronunciadas y paredones de 900 metros casi verticales, donde el río entra a la ciudad de Monterrey. Diego de Montemayor fundó la ciudad metropolitana de Monterrey en el año de 1596. Entre quienes lo acompañaron se encontraba el capitán Lucas García, quien recibió una merced o tierras de la denominada Estancia de Santa Catalina, más tarde llamada Santa Catarina. Cuando Lucas García se estableció con sus familias en la hacienda de Santa Catalina, se le dio merced de un potrero que, además del potencial agropecuario que ofrecía, servía para ofrecer seguridad en caso de guerra para los ganados y para los vecinos, además de la saca de agua que baja de la sierra. En dicha merced se refiere al cañón como la boca de potrero de Santa Catarina, hoy Cañón de la Huasteca. Por este cañón pasaron las tropas carrancistas cuando tomaron Monterrey entre abril y mayo de 1914. También pasaron las tropas federales, que al mando del general Wilfredo Massieu, quien era el jefe de la guarnición de Monterrey, con cerca de 3,000 hombres, había dejado la plaza a los carrancistas. Posteriormente, el capitán Anacleto Guerrero Guajardo
les dio alcance en el Pajonal, donde les capturó 8 cañones y se les rindieron 74 oficiales. También los villistas pasaron por aquí el 16 de mayo de 1914, después de la batalla de Paredón, Coahuila. Cuando lloran los valientes. En 1945 se filmaron en los alrededores de Monterrey, Guadalupe y Santa Catarina escenas de la película Cuando lloran los valientes, y es sobre la vida de Agapito Treviño, alias Caballo Blanco, protagonizada por Pedro Infante. Algunas de estas escenas fueron exclusivas en la Huasteca. Sobresale la antigua casa conocida como La Garita, en pleno cañón La Huasteca. El río Santa Catarina, bajando por este cañón. Recorren algunos sitios en el Lechugal. Hasta se dice que muchos vecinos participaron como extras en esta película y que existe la posibilidad de que el exalcalde de Santa Catarina, Julián Ayala Luna, prestó a Pedro Infante su caballo blanco. Pasando el cañón de la Huasteca, entre las montañas se forman valles en donde se desarrollan ranchos y haciendas. Y cuenta con diferentes localidades donde es posible practicar deportes como senderismo, ciclismo de ruta y montaña, escalada en roca, rapel, tirolesa y vía ferrata. Te presentamos algunos lugares que puedes visitar. El inicio de esta vereda está junto a la carretera hacia Saltillo de Cuota. Para llegar al nido de los aguiluchos debes hacer una caminata alrededor de 1 hora de subida por senderos rocosos y escalando por gigantescas rocas. Lo interesante del recorrido no es llegar a los 1250 metros de altura que tiene este sitio, sino preparar todo para un descenso de 3 rapeles de aproximadamente 32 a 35 metros cada uno. Si no cuentas con el equipo necesario, solo podrás llegar hasta el mirador. Este recorrido tiene una duración de 1 hora a hora y media, dependiendo del ritmo con el que asciendas. Necesitas tener buena condición física. Alista muy bien tu equipo, pues para descender debes colocar tus pies bien firmes en las rocas y mucho ojo, pues en ocasiones debes dejarte llevar y experimentar el rapel volado. Es decir, aquí solo te apoyas de las cuerdas para lograr bajar. La rayita se puede subir entrando al Parque de la Huasteca o por la carretera de Cuota a Saltillo. Su nombre es por la impresión de línea casi recta que se percibe desde su inicio y final. Entrando a la Huasteca, en el primer estacionamiento, ubicar el punto La Raya, lo cual tiene forma de V. Ubicar la flecha azul marcada en una piedra y subir siguiendo esas flechas. O caminar por el acotamiento de la autopista durante 100 metros aproximadamente y posteriormente iniciar el ascenso por ella. La Rayita es una impresionante cima donde se puede apreciar el imponente paisaje regiomontano. Tiene una longitud de 700 metros aproximadamente, pero un alto grado de inclinación. Es necesario emplear las manos para trepar a través de un sendero y la bajada peligrosa por las piedras sueltas. Se puede realizar este recorrido de día o de noche. La Cueva de la Virgen está ubicada muy cerca de la entrada del parque y es una de las formaciones más icónicas, ya que salta a la vista pasando la primera curva en la entrada. Hay que acceder con guías profesionales, caminando y trepando a una cueva entre senderos de piedras. Una vez dentro, hay un tragaluz que ilumina la pared y el contorno del juego de luces del atardecer proyecta la silueta de la Virgen María, hecha de una pared del Pico Pirineos. Para los avanzados pueden continuar escalando 70 metros por la roca hasta la arista de la montaña. Después iniciar un rapel de 100 metros en caída libre. La cueva continúa dando una vuelta a la derecha para comenzar el descenso y salir del otro lado de la cresta que forma el Pico Independencia. Esta ruta se recomienda para principiantes. Tendrás que iniciar el descenso por una cañada cada vez más vertical y tendrás que hacer 3 rapeles de hasta 30 metros para conectar con la vereda que lleva de regreso al inicio del recorrido.
Cerca de la entrada al cañón de la Huasteca, sobre una arista en la montaña, se encuentra una casa construida por el ilustre médico, científico y humanista, el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño. 30 minutos toma llegar al majestuoso lugar, en donde buscaban construir 3 niveles sólidos, incrustados en la montaña. Fue en el año de 1955, cuando el Dr. Aguirre Pequeño y su familia comenzaron a construir la casa. Era una finca de descanso en donde acudían los fines de semana y las vacaciones. Las paredes y el suelo de esta casa son naturales. Obviamente, la construcción por su hechura, forma y ubicación despertó muchas creencias acerca de que pertenecía a un científico loco. Entre los regiomontanos sobresalientes en la historia de Nuevo León, encontramos al doctor Eduardo Aguirre Pequeño, un gran educador, científico y médico. En 1939 aportó grandes investigaciones en el desarrollo del mal del pinto al autoinocularse, acontecimiento más importante en la historia de la ciencia médica, y con orgullo se puede afirmar que fue un mexicano, uno de los protagonistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El nombre de Guitarritas es por el contorno que se forma entre las montañas y que asemejan a una guitarra. Es un lugar ideal para llegar caminando, en bicicleta o en coche, perfecto para disfrutar del silencio. El camino es seco, árido, solo piedras y ese espectáculo impresionante que ofrecen las paredes y picos de esta zona. Un cañón ideal para practicar rappel o un momento de convivencia. Este enigmático cañón consta de una pequeña pared por la cual escalamos para posteriormente bajar a rappel aproximadamente 12 metros. Para la cultura huichol, el cañón de Guitarritas es un lugar sagrado. Integrantes de la comunidad huicharica, procedentes de Zacatecas, Jalisco y Nayarit, visitaban este cañón para ritos de iniciación y agradecer por las primeras lluvias y mantener la tradición de los antepasados huicholes, quienes creen que en estas montañas está el origen cósmico de la humanidad. En estas paredes existen petróglifos con poco más de 1000 años de antigüedad. Probablemente lo esculpieron grupos humanos que bajaban de Aridoamérica a Mesoamérica. Pasando la entrada de la Huasteca, uno de los atractivos es pasar donde está el camión mágico para tomarse fotografías. Desde el inicio del camino se alcanza a ver el camión, un camión viejo y abandonado, que dicen que está ahí desde que lo arrastró el río en el huracán Gilberto. Siguiendo sobre la carretera del cañón que va junto al lecho del río y a unos 17 kilómetros adelante, tenemos la gigantesca muralla artificial de la presa Rompepicos, inaugurada en el año del 2004. Esta cortina se construyó con la intención de dosificar las corrientes de agua que bajan de las tierras altas de Santa Catarina y Santiago, en Nuevo León, y las de Arteaga y Ramos Arizpe, en Coahuila, y evitar posteriores inundaciones y tragedias en la zona metropolitana, como las ocasionadas durante el huracán Gilberto en 1988. Eligieron como punto de construcción un lugar situado a 17 kilómetros de la entrada del cañón, conocido como La Garganta. En los huracanes de Emily en julio del 2005 y el Alex en julio del 2010, desfogó durante 8 días el agua, que de otra forma hubiera golpeado a la ciudad en unas horas. Esta construcción puede llegar a almacenar hasta 90 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a poco más de 2 veces la capacidad de la presa de la Boca. Hay estudios que indican que se requieren más cortinas en la zona, aunque por el momento no hay ninguna obra considerada. La presa Rompepicos se mantiene en pie como el escudo de la zona metropolitana de Monterrey. El Pajonal. Para llegar, pasamos la presa Rompepicos. El camino sigue con la misma pendiente ascendente, no se siente pesado. En el kilómetro 32 se empieza a poner más inclinado y empiezan las subidas en terreno de concreto rayado. Son casi 6 kilómetros de subida que parecen interminables. Pasando el kilómetro 37, llegamos al Pajonal,
a 1459 metros de altitud sobre el nivel del mar. Después de la cabecera municipal, el lugar más antiguo de Santa Catarina es el Pajonal, pueblo ancestral situado en una meseta en medio de la sierra, a la cual se acceden por dos cuestas, una llamada Los Bancos y la otra de la Manteca. Algunas leyendas que se relatan son de cuando una camioneta cayó a uno de los precipicios y en ella venía una familia. Desde entonces se aparecen niños por el camino, o también del anciano que sigue a lo lejos a los caminantes y que de pronto se pierde en el trayecto, del vecino que se quedó dormido cuando bajaron las aguas del Gilberto en 1988 y de pronto un niño le advirtió que se despertara ante el inminente peligro de una inundación. Las casas del Pajonal, que vale la pena preservar, están en los bordes de la montaña, evitando los terrenos bajos. Son 32 los cañones que forman parte de la Huasteca, a lo largo de la carretera y después de la presa Rompepicos, que puedes recorrer y disfrutar de los maravillosos paisajes que nos ofrece. Espero que lo hayan disfrutado. Visiten la Huasteca, visiten Nuevo León.